Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En el mundo de los negocios, la confianza lo es todo. Y esa confianza se apoya en los números. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que esos números dicen la verdad? Pues bien, para eso existen unas reglas del juego. Hoy vamos a desgranar los 5 principios básicos que son el pilar de toda la contabilidad aquí en Argentina. Es la pregunta del millón. ¿A que sí? Es que mirar las cuentas de una empresa a veces es como intentar seguir un partido súper complejo. Si no hay unas reglas claras, es imposible saber quién va ganando de verdad. Bueno, pues en el mundo empresarial esas reglas son los principios contables. Y para que esto quede súper claro, vamos a seguir un poco la filosofía de los instructores Lucía Ardizone y Flavio Lepanto de covisionar.com, que es justo esa, hacer que la contabilidad sea algo que cualquiera pueda entender. Porque al final de lo que se trata es de ver la lógica que hay detrás de las cifras, ¿no? El nombre oficial de estas reglas es Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, o para abreviar PCGA. Pensemos en ellos como si fueran la constitución del mundo financiero en Argentina. Y ojo, que esto es importante, no son recomendaciones, son de cumplimiento obligatorio. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por los 2 pilares que lo sujetan absolutamente todo. Son los que garantizan que el juego financiero sea justo y sobre todo que sepamos quién es quién en el campo. El primer principio, y quizá el más importante, es el de equidad. A ver, imagínense que la contabilidad pudiera tener favoritos. Los números podrían maquillarse para beneficiar a los dueños, o al gobierno, o a los inversores. Pues bien, este principio lo prohíbe de raíz. Exige que la realidad económica se muestre tal cual es, sin tomar partido por nadie, totalmente imparcial. Dicho de otra forma, la equidad obliga a la contabilidad a ser como un árbitro neutral. Su único trabajo es asegurarse de que el marcador que enseñan los números es el real, sin importar quién esté mirando. Y de la mano de la equidad va el principio de ente, que es igual de fundamental. Lo que nos dice es muy simple. La empresa es una persona jurídica, totalmente independiente de su dueño o dueños. Esto es clave porque significa que la empresa tiene sus propias cosas, sus propias deudas y su propia historia financiera. Esto traza una línea clarísima. Por ejemplo, la cuenta del banco o de la empresa y el equipamiento de la oficina son del negocio. Pero el coche particular del dueño o la hipoteca de su casa son parte de su vida privada. No se pueden mezclar las cuentas porque son, como decíamos, 2 jugadores diferentes en el terreno de juego. Vale, ya tenemos un juego justo y los jugadores bien definidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos lo que pasa en el partido? ¿Qué se cuenta y cómo se cuenta? Para eso están los 2 siguientes principios. Este principio es muy práctico. En contabilidad, solo se anota aquello a lo que se le puede poner un precio. Si algo no se puede valorar en dinero, por muy importante que sea, simplemente no entra en los libros contables oficiales. Y aquí viene una distinción súper interesante. Un edificio, el inventario, el dinero en caja, todo eso tiene un valor claro y se cuenta. Pero, ¿cuánto vale la reputación de una marca? ¿O el conocimiento técnico del equipo? Pues, aunque sea algo valiosísimo, no tiene un precio de mercado objetivo y por eso no puede aparecer en el balance. Claro, si vamos a medir todo en dinero, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de dinero vamos a usar. De esto se ocupa el principio de moneda común y la regla no puede ser más sencilla. Se usa una única moneda para absolutamente todo. Aquí en Argentina, como es lógico, esa moneda es el peso, y esto es fundamental para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Imaginen el lío que sería un balance con algunas cifras en pesos, otras en dólares y otras en euros. Sería imposible hacerse una idea clara del conjunto. Este principio impone un idioma financiero único para todos. Bien, ya tenemos reglas justas, jugadores definidos y una forma de medir todo. Nos falta un último elemento que es crucial: la perspectiva temporal, es decir, ¿cómo se mira el negocio a lo largo del tiempo? Aquí es donde entra el principio de empresa en marcha. La contabilidad, por defecto, parte de una idea un poco optimista. Se da por hecho que el negocio no va a cerrar mañana, sino que va a seguir funcionando en el futuro. Y esto, que puede parecer una obviedad, es más importante de lo que parece. Esta suposición afecta directamente a cómo se valoran las cosas. No es lo mismo valorar un edificio pensando en su uso a largo plazo que pensando en cuánto sacarían por él si tuvieran que venderlo todo mañana a toda prisa. La contabilidad siempre juega a largo plazo. Y esos son los 5 primeros grandes principios. Todos juntos forman el sistema de reglas que permite leer y entender la historia financiera de cualquier empresa en Argentina de una forma coherente y fiable. Vamos a hacer un repaso súper rápido para que se nos quede. Equidad.
significa juego limpio para todos. Ente, la empresa y el dueño son dos cosas distintas. Bienes económicos, solo se anota lo que tiene un precio. Moneda común, todos hablamos el mismo idioma, el peso argentino. Y empresa en marcha, se asume que el negocio tiene futuro. Al final, estos principios no son solo reglas técnicas aburridas, son el lenguaje que nos permite interpretar la salud, las decisiones y el futuro de un negocio. La próxima vez que alguien tenga delante un estado financiero, que piense en estas 5 reglas y se pregunte, ¿qué historia me están contando de verdad estos números? A ver, pensemos en el mundo de los negocios como si fuera un juego gigante. Y como en cualquier juego, ¿qué es lo primero que se necesita? Reglas. Hoy vamos a meternos de lleno en el Manual Fundamental para las Finanzas de las Empresas, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, o PCGA. Este es el reglamento que nos dice cómo se gana, cómo se pierde y, sobre todo, cómo se juega limpio. Imaginen un partido de fútbol sin árbitro y sin reglas claras. Sería un desastre total, ¿no? Cualquiera haría lo que quisiera. Bueno, exactamente lo mismo pasaría con las finanzas de las empresas. Sin un estándar, sería imposible saber quién va ganando, quién va perdiendo o quién, de plano, está haciendo trampa. La gran pregunta es, ¿cómo ponemos orden en todo esto? Y la respuesta está aquí, los PCGA. Piensen en ellos como el reglamento oficial. Son un conjunto de normas que todas las empresas deben seguir para que hablen el mismo idioma financiero. Así nos aseguramos de que la información que nos presentan sea coherente, confiable y que todos estemos en la misma página. Y ojo, que esto no es solo un tema técnico para contadores, Para nada. Entender estas reglas es fundamental para cualquier persona que quiera moverse en el mundo de los negocios. De hecho, es algo que instructores como Flavio Lepanto y Lucía Ardison de Covisionar.com siempre recalcan como algo, esencial. Ok, el manual es largo, pero hoy nos vamos a concentrar en 5 reglas que son cruciales para entender el juego. Cómo se divide el tiempo, la importancia de tener pruebas, por qué a veces es mejor ser pesimista, la necesidad de ser coherente y, por último, cómo enfocarse en lo que de verdad importa. ¿Listos? Vamos con la primera. Nuestra primera regla tiene que ver con el tiempo. El juego de los negocios no es una sola partida interminable, sino que se divide en varios tiempos o periodos. En contabilidad, esto se conoce como el principio de ejercicio. Piénsenlo así. Una empresa puede existir por décadas, pero para saber cómo le está yendo, necesitamos sacar fotos de su salud financiera cada tanto. Este principio lo que hace es dividir la vida de la empresa en pedacitos más manejables, como meses, trimestres o lo más común, años. Así podemos medir y comparar su rendimiento de forma regular. Pero aquí viene lo más importante de esta regla, es cuándo se anotan las cosas. Un ingreso o un gasto se registra en el momento en que la transacción ocurre, no necesariamente cuando el dinero cambia de manos. Por ejemplo, una venta se registra hoy cuando entregas el producto, aunque el cliente te vaya a pagar dentro de 30 días. Perfecto. Ya sabemos que medimos por periodos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de información registramos? Y de eso se trata la segunda regla, jugar con hechos, no con opiniones. Es el principio de objetividad. Miren, la contabilidad no es un tema de opiniones o de feeling. Es ciencia basada en pruebas. Cada número que aparece en un estado financiero tiene que estar respaldado por evidencia que cualquiera pueda revisar. Aquí no vale el yo creo que o el a mí me parece que. ¿Y cuáles son esas pruebas? Pues documentos como facturas, contratos, estados de cuenta, cosas concretas y verificables. Por el otro lado, las corazonadas, las estimaciones personales o las preferencias. Todo eso es subjetivo y no tiene lugar en los libros. Todo debe basarse en pruebas sólidas. La tercera regla puede sonar un poco pesimista, pero créanme, es una estrategia defensiva súper inteligente. Se llama el principio de prudencia, o para decirlo más fácil, es mejor esperar lo peor. La regla es simple. Si hay 2 formas de registrar algo y una es más optimista que la otra, la contabilidad te exige que elijas la más conservadora. Se trata de no inflar la salud de la empresa. Las pérdidas que parecen probables se registran ya, de una, pero las ganancias solo se anotan cuando son seguras. Por ejemplo, tienes una deuda de un cliente que parece que nunca te va a pagar, se registra como una pérdida probable. Ahora, ¿qué pasa con ese contrato millonario que quizás se firma el mes que viene? No se registra nada hasta que la tinta esté seca. Es un escudo contra el exceso de optimismo. Y claro, esta forma de ser prudentes debe aplicarse siempre igual. Una vez que se elige cómo medir algo, hay que mantener ese criterio. No se pueden cambiar las reglas a mitad del juego. Y a esto se le llama el principio de uniformidad.
La uniformidad es lo que nos permite comparar los resultados de una empresa a lo largo del tiempo. Si una compañía cambia sus métodos contables cada año, comparar su rendimiento sería como comparar peras con manzanas. Simplemente no tendría sentido. Por eso, la clave aquí es la consistencia. Se usan los mismos criterios un año tras otro. Hacer cambios solo porque sí, únicamente serviría para confundir y hasta para ocultar el verdadero desempeño de la compañía. Se trata de jugar limpio con la propia historia de la empresa. Y finalmente llegamos a la última regla de hoy. Ya sabemos cómo dividir el tiempo, qué registrar y cómo ser consistentes. Ahora falta la parte de enfocarse en lo que de verdad cuenta y eliminar el ruido. Este es el principio de relevancia. El objetivo de los estados financieros es ayudar a que la gente tome decisiones. Por lo tanto, deben tener toda la información que sea lo suficientemente importante como para que alguien cambie de opinión sobre invertir, prestarle dinero o trabajar en esa empresa. A esto se le llama materialidad. A ver, un ejemplo claro. Un juicio millonario contra la empresa es súper relevante y se tiene que informar. Pero, ¿el costo de los clips de la oficina? La verdad, eso es irrelevante. Se trata de presentar una imagen clara y útil, no un mar de detalles que no aportan nada. Entonces, después de revisar estas 5 reglas, llegamos al marcador final. ¿Por qué es tan crucial este manual? ¿Cuál es el verdadero objetivo de que exista todo esto? El objetivo del juego es triple. Primero, generar confianza, saber que los números que estamos viendo son reales. Segundo, permitir la comparabilidad, poder analizar una empresa frente a otra de manera justa. Y tercero, y tal vez lo más importante, facilitar la toma de decisiones. Darle a la gente una base sólida para actuar. Y para cerrar, una pregunta para que se queden pensando. Estos principios han sido la base de todo por décadas, pero en un mundo que cambia tan rápido, con activos digitales como las criptomonedas y modelos de negocio que antes ni existían, ¿será que a este manual de reglas le hace falta un nuevo capítulo? El juego evoluciona, y sus reglas quizás también deban hacerlo. ¿Qué tal? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se lleva el puntaje en el gran juego de los negocios? Bueno, para eso estamos hoy. Vamos a desarmar el manual de reglas que cualquier profesional de oficina en Argentina necesita conocer, los principios de contabilidad generalmente aceptados, o para hacerlo más corto, los PSGA. A ver, pensemos un segundo. ¿Cómo sabe una empresa si va por buen camino, si está ganando o perdiendo? No es por pura intuición, para nada. La respuesta está en un conjunto de reglas muy claras y estandarizadas que hacen que todos hablen el mismo idioma financiero. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver el reglamento oficial. Después, algunas jugadas clave con ejemplos bien prácticos. Luego, nos meteremos en los detalles sobre valor, costo y transparencia. Y para cerrar, veremos por qué todo este juego realmente importa. Ok, arranquemos por el principio. Como en cualquier juego, antes de saltar a la cancha, hay que saberse las reglas. Y en el mundo de las finanzas de Argentina, esas reglas de juego son los PSGA. Entonces, ¿qué son exactamente los principios de contabilidad generalmente aceptados? Pensemos que son como el reglamento oficial del fútbol, pero para las finanzas. Son las normas obligatorias que le dicen a todas las empresas en Argentina cómo tienen que armar sus informes financieros. Y ojo, no son sugerencias, son las reglas del juego. Y aquí está lo fundamental, el porqué de estas reglas. Como son obligatorias para todos, garantizan que la información sea confiable. Y algo que es crucial, que sea comparable. Esto nos permite mirar los números de 2 compañías distintas y saber que estamos comparando manzanas con manzanas. Bueno, suficiente teoría. Ahora vamos a la parte más entretenida. Vamos a ver cómo estas reglas se aplican en la cancha, en el día a día de una oficina, con situaciones que seguro nos resultan familiares. La primera jugada maestra es el principio de partida doble. La mejor forma de entenderlo es imaginar una balanza antigua, de esas con 2 platos. Cada operación de la empresa pone algo en un plato, y para que la balanza no se caiga, hay que poner algo de igual valor en el otro, siempre en equilibrio. Miren este ejemplo, es súper claro. Una oficina compra computadoras por 1,000 pesos. Por un lado, aumenta su activo, o sea, tiene más equipamiento. Eso va a un lado de la balanza. Pero al mismo tiempo, aumenta su pasivo. Ahora tiene una deuda que pagar. Y listo, la ecuación se mantiene en perfecto equilibrio. Ahora, una regla que nos soluciona un problema muy típico, el principio de devengado.
Este principio se ocupa del desfase entre el momento en que se hace un trabajo y el momento en que se cobra. Lo que importa es el hecho económico, no solo cuándo se mueve el dinero. En este caso, por ejemplo, un equipo termina un proyecto para un cliente en diciembre. Según el principio de devengado, ese ingreso se anota en diciembre porque fue el mes en que se generó el derecho a cobrarlo. No importa si el cliente paga la factura recién en enero. Así, la foto de diciembre es mucho más fiel a la realidad de lo que generó la empresa. Sigamos avanzando. Ahora nos metemos en algunos principios que son los que garantizan que todo sea claro como el agua y, sobre todo, honesto en los reportes financieros. Este es el principio de evaluación al costo, que nos dice que los activos, como un inmueble o una máquina, se registran por el precio que se pagó originalmente. Y ese valor en los libros no se cambia después, aunque su precio en el mercado suba o baje. ¿La razón? Se busca la objetividad, un dato concreto. Y aquí la diferencia es clave. El costo histórico es un hecho, es lo que se pagó y se puede verificar con una factura. El valor de mercado, en cambio, es más bien una opinión y puede cambiar todos los días. La contabilidad, entonces, se apoya en hechos, no en opiniones. Luego tenemos el principio de exposición. A mí me gusta llamarlo la regla de 0 secretos. Si hay algo importante que no queda del todo claro solo con ver los números principales, se debe explicar en las notas al pie de los balances. Exacto. El punto es justamente ese. Permite ampliar la información. El objetivo es dar una imagen completa y transparente de la salud de la empresa, que no queden dudas ni lugar para malas interpretaciones. Muy bien, ya entendemos las reglas y vimos algunas jugadas. Ahora, demos un paso atrás y miremos el panorama completo. ¿Por qué es tan importante todo esto? No solo para la gente de contaduría, sino para la economía en general. Es que estas reglas son el cimiento de la confianza. Protegen a quienes invierten dinero o le prestan a la empresa. Fomentan la transparencia, lo que hace que la competencia sea más justa. Ayudan a que las compañías se gestionen mejor por dentro y, por supuesto, facilitan que todos cumplan con sus impuestos. Y en el mundo de hoy, donde todo está conectado, tener un reglamento único es fundamental. Es como pasar de jugar la liga local a jugar un mundial. Todos necesitan usar las mismas reglas para que el partido sea justo para todos. Justamente por eso, Argentina está en un proceso de convergencia. Estamos alineando nuestras reglas locales con las normas internacionales de contabilidad, las NICs. ¿Para qué? Para que las empresas argentinas hablen el mismo idioma financiero que las de cualquier parte del mundo. Esta mejora su calidad y permite que se las compare a nivel global. La verdad es que este tema de la conexión global es fascinante y tiene mucho más para explorar. Para quienes quieran profundizar en cómo se conectan estas reglas a nivel internacional, los instructores Lucía Ardizone y Flavio Lepanto son referentes clave en la materia. Pueden encontrar más en covision.com. Y para cerrar, queda una pregunta para pensar. ¿Qué pasaría con la economía si cada empresa pudiera inventar sus propias reglas? Lo más probable es que sería un caos. Por eso, entender este reglamento no es solo un tema de contadores, es entender cómo funciona la confianza en el mundo de los negocios.